Entonces, chicos, bueno, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes. Ahora sí, ya iniciamos, ya llegamos a la hora, 6 y 10 p.m. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Por ahí he visto personas que se están conectando desde diversas partes del país: Piura, Chiclayo, Chimbote, Huánuco, Huancayo, también me parece haber leído. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Se estaba esperando que ingresen 100 personas y listo. Bueno, recuerdan, en primeras consideraciones, ustedes si han compartido esta transmisión, van a acceder a los materiales, vuelvo a repetir a cada uno de ustedes. Así que hay que compartir. A más personas también inclusive van a tener mayor beneficios, ¿no? Y al final también no se salgan de la sesión porque van a tener algunas promociones para que ustedes puedan acceder. Entonces, bienvenidos chicos, vamos a hablar, ya iniciamos el tema, un tema muy bonito en realidad que hemos estado hablando. Lo primero que vamos a estar viendo es acerca de las recomendaciones para el análisis sísmico, ¿no? Por ahí me indican, ¿no, ingeniero? Pero ¿cómo así recomendaciones para el análisis sísmico? No se trata que yo voy a aprender acerca de los criterios generales de estructuración, pero esta es la primera etapa, ¿no? Siempre yo he indicado a mis alumnos, cuando uno quiere estructurar, no simplemente es que voy al plano arquitectónico y a partir del plano arquitectónico yo planteo vigas, columnas, muros y listo, lo modelo en software, sino uno brevemente o previo a hacer todo ese procedimiento que sí se debe hacer, por cierto, nosotros realizamos algunas etapas previas. Y aquí viene la etapa uno. En la etapa uno, ¿qué hacemos? En la etapa uno, bueno, lo que nosotros debemos ver es acerca del peligro sísmico, no todo en función de que, en función en este caso, del lugar, de las características del proyecto. Quizás ni siquiera necesito ver el plano de arquitectura, ¿no? Pero al menos ya tener una idea de dónde se va a construir esa edificación, cuál es el tipo de suelo que voy a obtener a partir del estudio de mecánica de suelos. Entonces, yo me voy a guiar en función de esta norma, la norma que ustedes están viendo al lado derecho, la norma 030 de diseño sismo resistente. En esta norma, al final, en el anexo número uno, tenemos un cuadro, bueno, no un cuadro, sino tenemos un procedimiento sugerido para poder realizar un análisis sísmico. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo este procedimiento, si yo sigo, es como una especie de receta de cocina, ¿no? Yo sigo el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y llego a obtener un resultado. Entonces, mira, ¿qué me dice esta etapa uno? Dentro de esta etapa tenemos cuatro pasos. Primero revisamos la etapa número uno. La etapa número uno me indica acerca del peligro sísmico que yo tengo que bueno, determinar en función del capítulo 2 de la normativa que ustedes están viendo en pantalla. Los pasos de esta etapa dependen solamente del lugar donde se va a edificar o donde se va a construir ese proyecto, las características del terreno, la de la fundación del proyecto, y no depende de la característica de la edificación. Aquí ni siquiera sé qué tipo de uso se va a dar a la edificación. Pero ingeniero, ¿no se supone que íbamos a hablar de criterios de estructuración? Ya estamos hablando de ello, porque a partir de esto nace. Entonces, mira, en el paso uno me indica que yo debería determinar el factor de zona, el famoso Z, ¿no? Y yo ya sé calcular SUX. Factor de zona, factor de uso, factor de suelo, los periodos característicos, coeficiente de reducción, irregularidad en altura y irregularidad en planta. Muy bien. Todos esos conceptos que ustedes quizás ya de momento dominan, ¿se emplean para qué? Para poder plantear una estructuración correcta. Entonces, ya habiendo determinado este factor de zona, ya de que depende de la ubicación del proyecto, es más, en el anexo número 2 de esta misma normativa encontramos departamento, provincia y distrito y a qué zona sísmica pertenece. Ahora, ya habiendo realizado ese procedimiento que luego lo vamos a desglosar, yo ingreso en el paso 2. En el paso 2 lo que vemos es el perfil de suelo. ¿Esto en función de qué? En función del artículo número 12. Y de acuerdo a los resultados, en ese caso el único responsable es quien ha elaborado el estudio mecánico de suelos, él me va a dar qué tipo de suelo es, no puede ser un suelo tipo S0, S1, S2 o S3, ¿no? Tenemos diferentes tipos de suelo que bajo la normativa ahora. Esa clasificación evidentemente no tiene nada que ver la capacidad portante, visto que por ahí un montón lo suelen hacer en función de la capacidad portante. Absolutamente no tiene nada que ver, ¿ya? Este valor del perfil de suelo, el único responsable, recordemos, es el que ha realizado el estudio mecánica de suelo. Ahora, cuando no se conocen las propiedades de suelo hasta una profundidad de 30 metros, el profesional responsable, quien ha realizado este estudio mecánica de suelos, es el único encargado que tiene que indicarme, ¿no? ¿Qué tipo de suelos? Y en el paso número 3 hablar acerca de los parámetros de sitios, el S, el TP, el TL, los periodos característicos. Y en el paso número 4 yo debería construir en función del periodo y de los periodos característicos la variación del factor de amplificación o el coeficiente de amplificación sísmica. Nos hemos visto de cierta forma o en resumen cada una de estas etapas, pero bueno, vamos a ir desglosándolo.
Entonces, mira, cuando yo quiero hablar acerca de la etapa uno, ¿no? Ya lo vamos a desglosar. Primer paso, el factor de zona. Yo, por ejemplo, si les indico, ¿no? El Perú al menos está clasificado en cuatro zonas sísmicas, ¿no? Zona sísmica uno, cuyo factor es 0,1; zona sísmica 2, cuyo factor es 0,25; zona sísmica 3, cuyo factor es 0,35; y zona sísmica 4, cuyo factor es 0,45. En este caso, bueno, yo puedo determinar a qué zona sísmica pertenece? Como les indicaba, al, al finalizar en la normativa de 030, al final hay un anexo 2 en la cual te indica provincia, perdón, departamento, provincia y distrito y qué zona sísmica es la que le pertenece. Este es un procedimiento muy sencillo, muy práctico. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han realizado. Hablado respecto a ello, ingresamos a una etapa o a un siguiente paso, ¿no? Que es justamente el tipo de suelo. Entonces, por ahí me dice ahí Jonathan, ¿no? ¿El perfil de suelo es por el tipo de suelo? ¿Qué lo determina? Muy bien, aquí está la respuesta en esa diapositiva. En el artículo 12 me indica acerca de las condiciones geotécnicas, ¿no? Perfil de suelo. Entonces, aquí si yo reviso el artículo 12.1.1, lo que me indica es muy sencillo. Para los efectos de esta norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de ondas de corte. Alternativamente, para suelos granulares, el promedio ponderado del ensayo de estándar de penetración, ¿ya? El famoso SPT, o el promedio ponderado de la resistencia a corte en condición no drenada para suelos cohesivos. Esto es la forma, ¿no? Entonces yo a partir de ello puedo hacer cualquiera de estos ensayos, dependiendo del tipo de suelo también, y esas propiedades se determinan para los 30 metros superiores de perfil de suelo, medidos desde el nivel del fondo de cimentación, como se indica en el numeral 12.2. Ahora, cuando yo ingreso, continuamos revisando este apartado. Para los suelos predominantemente granulares se calcula en este caso mediante un promedio ponderado del ensayo estándar de penetración, considerando solamente los espesores de cada uno de los estratos granulares. Para los suelos predominantes, ya sean cohesivos, la resistencia a corte en condición no drenada, se calcula como el promedio ponderado de los valores correspondientes a cada uno de los estratos cohesivos. Desde aquí nosotros tenemos estas recomendaciones por parte de la norma. Ahora, este método también se aplica si se encuentran suelos heterogéneos, suelos cohesivos y granulares. En tal caso, si a partir, por ejemplo, de los ensayos estándar de penetración para los estratos con suelos granulares y en la cual se ha realizado en este caso un promedio ponderado de la resistencia a corte en condiciones no drenadas, se obtiene clasificaciones de sitios distintas, ¿no? Y se toma la que corresponde a lo más desfavorable. Justo aquí, dentro de ingeniería estructural, hay muchas preguntas que a veces suelen ser abiertas, ¿no? Y lo que nosotros deberíamos responder o trabajar en este caso es con lo más desfavorable. Entonces, para clasificar este tipo, o a qué tipo de suelo pertenece, o qué perfil, ya sea un suelo S0, S1, S2, S3, S4, no tiene nada que ver la capacidad portante. Por ahí, ingeniero, y el tipo de suelo tampoco no tiene nada que ver. Nosotros vamos a clase. Bueno, en realidad, el que ha elaborado el estudio de mecánica de suelos, en función de esta tabla número 2, ya puede ser mediante el ensayo de promedio de ondas de corte, mediante el ensayo promedio de estándar de penetración o mediante un promedio ponderado de la resistencia a corte, puede ir clasificando a qué perfil de suelo le pertenece, ¿no? Ahí tenemos el cuadro y es esta forma que nosotros debemos trabajar. Ahora, en el estudio de suelos lo determinan con calicadas a 3 metros, pero esos ensayos, por ejemplo, hay que saber sacar un ensayo de velocidad promedio de onda de corte, un ensayo promedio ponderado, ensayo estándar, en la cual se utiliza equipos, ¿no? Equipos, en este caso, que de cierta forma me van a dar cada uno de esos resultados y a partir de ahí ubicar en esa tabla y clasificarlo. Yo les invitaría a cada uno de ustedes que estos ensayos tal cual coloquen dentro de la plataforma de YouTube y pueden visualizar cómo se realizan el ensayo A, el ensayo B, el ensayo C, para al menos tener una mejor noción respecto a estos ensayos. Ahora, ingeniero, pero este valor o esa información, ¿quién me va a dar? El que te va a dar ese valor, pues va a ser el responsable, quien ha realizado el estudio de mecánica de suelo. Ahora podemos continuar. Entonces, mira, ya tenemos ese punto. Continuamos, ¿no? Ahora vamos a ingresar al paso número 3. Aquí, por ejemplo, yo habiendo ya identificado el factor de zona, digamos que estamos hablando de Huánuco, del distrito de Amarilis, que pertenece a una zona sísmica 3 y un suelo intermedio, un suelo tipo S2 que yo obtenía a partir del estudio de mecánica de suelo.
Entonces, a partir de ello, si yo aquí cruzo unas líneas, interseco, el factor de suelo pues correspondería a 1,15, 1,15. Y también, a partir de esta tabla número 4 yo puedo determinar cuánto es el TP y el TL, ¿no? Para un suelo intermedio, es 0,6 el TP y el TL 2. Esto es la forma, ¿no? Ahora, ya pasaría al último punto, al paso número 4. En este caso, a partir del periodo de la edificación, yo puedo hacer variar, ¿no? Eso de aquí, estas variaciones, lo que me da es la forma, ¿no? La forma del espectro, que aquí se mantiene constante. Si ustedes se fijan, hasta un TP se mantiene constante. Luego de ello tiene una variación en función de TP y TL, y a partir de TL tiene otra variación, ¿no? Mira, fíjense la forma. Ahora, este espectro yo lo puedo generar evidentemente de forma manual, lo puedo generar quizás con el software, ya va a depender de cada uno de ustedes y la forma como va a trabajar. Entonces, mira, lo que hemos revisado, al menos de momento, algo rápido, algo muy breve, en menos de 10 minutos, es acerca de una etapa, la etapa número uno. Pero, ingeniero, ¿qué tiene que ver la etapa número uno, no? ¿Qué tiene que ver? Ya, yo ya sabía determinar el factor de zona, ya sabía determinar el perfil de suelo, los parámetros de sitio. Yo lo que quiero aprender es estructuración. Muy bien, pero es necesario estos conceptos, porque cuando yo ingreso a la etapa número 2 dentro de, de esta guía, de este manual que tenemos por parte de la norma 030, en este punto tenemos los pasos del número 5 hasta el número 10. Ahora, ¿qué más, ingeniero? A partir de esto, por ejemplo, en la etapa número 2 nos habla acerca de la caracterización del edificio. Los pasos de esta etapa dependen de las características de la edificación, como son su categoría, sistema estructural y la configuración, si es regular o irregular. Entonces, mira, si aquí, por ejemplo, me habla paso número 5, yo tengo que determinar la categoría de la edificación. Ahora sí necesito conocer el plano arquitectónico y qué tipo de qué uso va a tener esa vivienda, o perdón, esa edificación. Puede ser quizás vivienda, puede ser hospedaje, puede ser un hospital, una clínica, puede ser estación de bomberos, no lo sé. Entonces, en función de la distribución arquitectónica, ya también podría yo entender ello, ¿no? ¿Y qué más, ingeniero, requiere? El factor de uso. Entonces, en función de la categoría de la edificación, yo determino cuál es el factor de uso y esto en función de qué, del artículo número 15. Luego de ello, ingeniero, pero aún no me habla de estructuración. Ahora ya ingresamos, ¿no? Aquí me indican en el paso número 6 el sistema estructural. ¿Cómo así, ingeniero, el sistema estructural si ni siquiera es estructurado? Bueno, es muy bueno conocer al menos qué sistemas estructurales yo puedo plantear para poder trabajar esa edificación. La norma nos restringe demasiado, entonces, y yo en función de los artículos, ya sea el artículo número 16, el artículo número 17, yo debería determinar el sistema estructural de acuerdo a las definiciones que aparecen en ese artículo. Ahora, en la tabla número 6, en el artículo 17, se definen los sistemas estructurales permitidos de acuerdo a la categoría de la edificación y a la zona sísmica en la que se encuentra. Vamos a desglosar esto de cierta forma como también lo hemos hecho en la anterior etapa, ¿no? Ahora, yo pasando al paso número 7, ¿qué es lo que tengo que determinar? Los coeficientes básicos de reducción. Eso depende del sistema estructural claramente. Ahora, después de ello paso a la etapa o al paso número 8, ¿no? Para la redundancia. Aquí vamos a hablar acerca de los factores de irregularidades. Aquí, como me indica dentro de esta guía que nos da la norma 030, en la mayoría de los casos se puede determinar si una estructura es regular o es irregular a partir de su configuración estructural, pero en los casos de irregularidad, ya sea de rigidez, irregularidad, resistencia, irregularidad torsional, necesito al menos realizar un análisis sísmico. Inclusive para la irregularidad por resistencia necesito tener ya un diseño, ¿no? Entonces necesitamos ya un cálculo previamente realizado, pero la mayoría de irregularidades, por ejemplo, irregularidad por esquina entrante, no, ni siquiera necesito modelar, solamente es suficiente que yo tenga la configuración estructural. Ahora, luego de ello paso al paso número 9, nuevamente, vale la redundancia. Aquí, por ejemplo, antes de iniciar quizás con el modelamiento, yo tengo que tener ya una idea, ¿no? Si esa estructura cumple con las restricciones de irregularidades y si no cumple con las restricciones de irregularidades, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo así, ingeniero, no? ¿Cómo así yo puedo trabajar? Mira, es muy sencillo, chicos. ¿Cómo yo puedo trabajar en este caso? Pues es un proceso cíclico, ¿no? Yo hay algunas cosas que necesito, inclusive antes de plantear una estructuración, conocer, y es justamente lo que el día de hoy vamos a estar dando toda esa información.
Ya bueno, pasamos al paso número 10, en la cual vamos a determinar el coeficiente de reducción. Pero ingeniero, recién, al menos de cierta forma, por ahí me estaba indicando algunos procedimientos de estructuración. Mejor acláreme mucho más. Pero antes de ello, hay una pregunta. Ingeniero, a ver, si el estudio de suelo del expediente técnico al momento de ejecutar la obra, si encuentra otro tipo de suelo, ¿cambiará el tipo de cimentación? Evidentemente, ¿no? Bueno, eso ocurre por el tema de los planchazos, ¿no? Que te toman o realizan un expediente técnico con otro tipo de suelo. Ahora, eso puede ser un problema futuro, ¿no? Quizás o hayan diseñado la cimentación por una capacidad portante de 4 y a fin de cuentas ese suelo termina con una capacidad portante de 0,9. Ahí hay un problema. Ahora también te puede cambiar el tipo de suelo, no te puede cambiar también el perfil. O tú has hecho el análisis sísmico para un suelo de tipo S1 y termina siendo un suelo de tipo S3, entonces va a haber varios cambios, ¿no? Entonces te tendría que hacer nuevamente un replanteo y esto durante la ejecución de la obra, ¿no? Eso normalmente ocurre y es muy común que ocurre por el tema del planchazo, ¿no? Bueno, continuando por aquí. Vamos a desglosar, ¿no? Entonces, como les indicaba, el paso número 5 me habla acerca de la categoría de la edificación. Entonces, cuando yo quiero hablar acerca de la categoría de la edificación, la norma nos clasifica en cuatro categorías. Ingeniero, ¿y cuáles son esas cuatro categorías, no? ¿Cuáles son esas cuatro categorías que yo tengo que aprender o conocer? Mira, la norma pues, clasifica edificaciones de categorías esencial, como también categoría A, edificaciones de categoría B. Luego tenemos edificaciones de categoría C y por último edificaciones de categoría D. Las edificaciones de categoría D son edificaciones temporales, ¿no? Son construcciones provisionales para depósitos, quizás para usarlo como caseta y otras similares. Ahora, edificaciones de categoría C, es las viviendas, lo común, ¿no? Edificaciones comunes, viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales cuya falla no acarree peligro adicionales de incendio o fugas de contaminantes. Pasamos a una edificación de categoría B, edificaciones ya con mayor importancia. No sé si ustedes se fijan, ya la importancia va incrementándose. Entonces, una edificación de categoría B ya tiene mejor importancia. En este caso, es edificación donde se reúne gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses, de pasajeros, establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonio valiosos como museos y bibliotecas, es lo que nos indica la normativa, y adicional a ello nos indica que también se consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. A ello se le da un factor de uso de 1,3, ¿ya? Mira, si ustedes se fijan, el factor de uso de una edificación común que es 1, pero una edificación importante ya va creciendo. Luego de ello pasamos a una edificación de categoría esencial. Dentro de la categoría esencial tenemos dos grupos, categoría A1 y categoría 2. La categoría A1 está formada por establecimientos del sector salud, establecimiento público, privado, de segundo, tercer nivel, segundo no normado por el Ministerio de Salud. Ahora, en este caso, las edificaciones de categoría 2, por ejemplo, aquí nos indica edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno y en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Se incluyen también las siguientes edificaciones. Aquí tenemos establecimientos de salud que no sean comprometidos con la categoría A1, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, justamente por ello que han actualizado esa normativa, ¿no? Sistemas masivos de transporte, locales municipales, centrales de comunicación. Luego pasamos a estaciones de bomberos, también tenemos cuarteles de las Fuerzas Armadas, policía, instalaciones de generación, transformación de electricidad, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc., ¿no? Instituciones educativas, institutos superiores, tecnológicos, universidades, edificaciones. Ahora, ¿qué más necesito a partir de todo ello, no? También, por ejemplo, edificaciones cuyo colapso pueden representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas, depósitos, materiales inflamables o tóxicos. Entonces, a todo ello se les va a dar un factor de uso de 1,5. Pero, ingeniero, ¿para qué me sirve ello, no? Yo, ¿de qué forma o cómo yo, en este caso, podría emplear esos conocimientos, ¿no? Ya sé cuál es la zona sísmica, ya sé cuál es la categoría de la edificación, el tipo de suelo, pero ¿cómo yo puedo emplear esto para poder iniciar la estructuración? Porque el tema de hoy se trata criterios de estructuración. ¿Para qué me sirve todo esto? Muy bien, entonces mira, ahora vamos a hablar ya de los sistemas estructurales. Por ejemplo, hablamos de sistemas estructurales de concreto armado. Del material de concreto armado tenemos cuatro sistemas estructurales.
La primera es un sistema estructural de pórticos, luego tenemos sistema estructural de muros, luego tenemos el dual y el cuarto es edificaciones con muros de ductilidad limitada. Ahora, ingeniero, pero a partir de esto, ¿qué es lo que a mí me conviene? No, bueno, en realidad va a depender mucho de tu arquitectura, el número de niveles. Ustedes pueden quizás plantear cualquiera, ¿no? Puede ser pórticos, puede ser muros estructurales, puede ser dual, no lo sé, pero va a depender necesariamente de ello. Entonces, mira, si ustedes se fijan, hasta este punto, lo que nosotros hemos hablado solamente es respecto a, a los sistemas estructurales. Ahora, aquí viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo clasifico? Aquí no tiene nada que ver, por ejemplo, pórticos, muros. Veo un murito y es un sistema dual, o veo varios muros, es un sistema de muros, no los, no. La norma nos indica que la clasificación se hace en función de qué porcentaje de fuerza sísmica están absorbiendo los elementos. Al menos de esa forma, nosotros debemos clasificar si es un sistema estructural dual, si es un sistema estructural de muros o si es un sistema estructural de pórticos, ¿no? Cosa que vamos a estar ya viendo mucho más adelante durante el desarrollo del curso. Entonces, mira, ya viendo estos aspectos, ahora ingresamos a esta etapa. Del ingeniero, categoría y sistemas estructurales. Yo quiero aprender a estructurar, ya muchos están por ahí emocionados. Ya quiero aprender a estructurar, ya es demasiada teoría. Es que es necesario esa teoría, porque si yo no comprendo, va a haber muchos problemas, ¿no? Entonces, ingeniero, ¿cómo yo debería entender a partir de esos requerimientos, ¿no? Ahora, en ese caso, por ejemplo, y yo puedo ingresar, ¿no? Yo, digamos, les digo, voy a construir una edificación que es de categoría C, una vivienda, ya. Una vivienda es categoría C en una zona sísmica 4, por ejemplo, que está ubicado. Entonces, si yo ingreso a este cuadro, me indica cualquier sistema estructural. Entonces, yo en la etapa de estructuración, mira, fíjense, yo puedo plantearle cualquier sistema estructural. Puede ser un sistema estructural de pórticos, dual, muros, albañilería, adobe, madera, cualquier sistema estructural me permite. Ahora, ingeniero, y si yo quiero construir una edificación cuya categoría es B y está en una zona sísmica 4, puedo trabajar, mira, con estructuras de acero, ya tenemos, no, no se emplean todos los sistemas estructurales de aceros, ¿no? Puedo trabajar con estructuras de concreto, ya sea pórticos, dual o muros. Puedo también trabajar con la avenida armada, confinada o estructuras de madera. Pero cuando yo ingreso, en este caso, ya a una edificación cuya importancia es mayor, ¿no? Ya en una edificación de categoría A2. En este caso, si yo quiero emplear concreto armado, por ejemplo, me indica, bien puedo utilizar un sistema dual o un sistema de muros estructural. Ya no puedo emplear un sistema de pórticos. Entonces, en la etapa de estructuración ya pues sería en vano proponer un sistema de pórticos porque no estoy cumpliendo con esos requerimientos. Aquí, en este paso, lo que nosotros deberíamos evaluar, qué sistema estructural se puede emplear para las condiciones de la estructura. Y dependiendo de la zona sísmica, dependiendo del tipo de la edificación, yo ya puedo saber qué sistema estructural puedo plantear. Y por ahí nacen unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Espinosa Pinto. Y el sistema mixto, por un eje lo hacen albañilería, en el otro eje pórtico. Bueno, ese sistema no está dentro de la norma S030. No encuentro un sistema mixto, ingeniero, pero ahí indica dual, eso no es el mixto. No, son cosas muy distintas. El sistema mixto, vuelvo a repetir, es un invento peruano, es un anticucho peruano, y esto, al menos ese sistema mixto, ha nacido por el proceso constructivo, por la informalidad en las construcciones de vivienda dentro de nuestro medio. Bueno, por ahí ha visto, pues, lo más probable que un maestro albañil vio que esa edificación han construido con albañilería bien confinada, cuando era un sistema de netamente albañilería, y en otro aislado, ¿comprende? Entonces han hecho esa combinación y han creado, han forzado a crear ese sistema estructural, pero recuerden que ese sistema estructural no está establecido en la norma, en una dirección albañilería, en otra dirección pórtico, pero muchos suelen trabajar de esa forma, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué ingeniero? No existe, no está en la norma, no está reglamentado dentro de la norma 030, pero bueno, yo personalmente también he elaborado algunos proyectos con ese sistema estructural. Hay recomendaciones por parte del ingeniero Ángel San Bartolomé. Hay edificaciones que el ingeniero Antonio Blanco Blasco también ha diseñado con esas características. Es más, dentro de su bibliografía da un ejemplo acerca de ese tipo de sistema estructural, ¿no? No se puede decir que es bueno ni es malo porque en realidad no se ha realizado un ensayo en ese caso a escala. Puede, a nivel quizás de modelamiento si hay información, pero a nivel de escala no hay información. El mejor laboratorio para el ingeniero estructural para yo poder decir que esa edificación sirve o no sirve es que ocurra un sismo y pues cuál es su resultado frente a ese sismo. Pero vuelvo a repetir, no existe, ¿no?
Pero al menos podríamos asumir también, por ejemplo, quizás en la dirección que, por ejemplo, hablamos de una edificación de categoría 2. Me indica albañiría armada o confinada. Por ejemplo, en la dirección Y le puedo proponer albañiría armada y confinada. Y en la dirección X voy a tratar de emplear concreto armado, pero no puedo ya colocar el pórtico, sino tengo que colocar necesariamente un sistema dual o un sistema de muros de concreto armado. Ya tenemos esas limitaciones. Y de esa forma nosotros ya debemos ir planteando, ¿no? Aquí ni siquiera he ingresado, no he visto ni siquiera el plano arquitectónico, pero ya tenemos criterios generales de estructuración que debemos seguir, ¿ya? No es que están ahí por así, por ahí, ¿no? Esto de aquí se debe verificar, es más, normalmente lo que la mayoría hacen es verificar después de realizar el análisis sísmico, pero ¿para qué verificar después del análisis sísmico si desde una etapa inicial sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo y ustedes desde la etapa de estructuración pueden ir planteando? Ahora, ingeniero, en el artículo 18, ¿qué me menciona? Bueno, aquí lo que me menciona es acerca de los coeficientes básicos de reducción. Aquí nos habla acerca, por ejemplo, cuánto es el coeficiente básico de reducción para concreto armado. En este caso, cuando quiero emplear un sistema de pórticos, 8, 7, pero en realidad eso depende de la ductilidad también de ese material o de ese sistema estructural. Ahora, si yo continúo por aquí, por ejemplo, yo les hablaba acerca de las irregularidades, ¿no? Ingeniero, ¿toda edificación puedo construirlo? No, hay algunas edificaciones que tengo que buscar soluciones, quizás aislarlo en bloques. ¿Por qué? Porque la normativa también nos restringe, no solamente en el sistema estructural, qué sistema estructural se puede emplear y qué sistema estructural no se puede emplear, sino también lo que nos restringe es que si se puede trabajar con edificaciones irregulares o no se puede trabajar con edificaciones o irregulares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de edificaciones regulares, dentro de las edificaciones regulares, pues que sea una edificación muy sencilla, muy práctica, aunque sea una edificación compleja, pero que cumple con todos los criterios de ese caso del artículo número 20, en ese caso, en el artículo 20, ¿no? Acerca del artículo de factores irregulares tanto en altura y en planta. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, si yo hablo ingeniero, estamos hablando de una edificación como una edificación de categoría C, en una zona sísmica 4 y 3 me indica que no se permite tener irregularidades extremas. O sea, podría presentar irregularidades normales, pero no debe presentar las irregularidades extremas. Es una limitación ya por parte de la normativa. Ahora, por ahí también, ingeniero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero proyectar una edificación de tipo L? En ese caso, en una zona sísmica B, me indica que en una zona sísmica 4, 3 y 2 no se permiten irregularidades extremas. Entonces ya tenemos limitaciones desde la configuración arquitectónica, estructural. Yo de cierta forma ya podría tener un concepto, ¿no? Un concepto algo básico acerca de ya el qué sistema puedo emplear, si esa estructura es necesario quizás dividirlo en dos bloques o en tres bloques o solamente manejarlo en un conjunto, ¿no? Hay que ir evaluando. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del siguiente punto, ¿no? La etapa número 3. Ingeniero, pero ¿cómo así la etapa número 3 si ni siquiera hemos hablado de estructuración? Bueno, para yo hablar acerca de la etapa número 3 y de la etapa número 4, ya para poder finalizar el análisis sísmico, yo necesito tener la estructuración. Pero mira, nada mejor que hablarlo directamente con la normativa, ¿no? Si yo ingreso, por ejemplo, a la norma, en este caso en la norma de estructuras, la norma de 030 de diseño sismo resistente, ya, yo lo tengo aquí en pantalla. Ustedes aquí dentro de esta normativa de diseño sismo resistente, si ustedes se percatan, tenemos también recomendaciones, ¿no? Y justamente era lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Mira, aquí tenemos concepción estructural. ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto evidentemente pues lo vamos a ver mucho más adelante con, bueno, en las sesiones que vienen, con algunos ejemplos, algunos casos, soluciones que se les puede plantear. Entonces, sí, género, ¿cómo, cómo realizamos, no? Mira, en ese punto ustedes van a encontrar algunas recomendaciones. Ya tenemos un aproximado de 11, 12, 13, no me recuerdo, pero bueno, vamos a revisar. Lo primero que me indica es que yo debo tratar de buscar que en este caso cuando planteo una estructura que sea simétrica, tanto en distribución de masas como en rigideces. No siempre se puede llegar que sea una simetría perfecta, ¿no? Pero tratar de aproximar, ¿no? Y es más, lo que se busca en una buena estructuración es a tratar de hacer coincidir el centro de masa con el centro de rigidez. Ingeniero, ¿qué más? Respecto al peso mínimo, especialmente en los pisos altos, no debería considerar una gran carga, ¿no?
Ahora, ¿qué más? Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. Por ejemplo, una edificación de 20 niveles en la vida, pues voy a pensar trabajar con albañilería, ¿no? Hay que tener lógica también. Quizás, bueno, una edificación con un volado de 2 3 metros, tampoco no voy a pensar pues en elementos de concreto armado tradicional, sino ya quizás elementos postensados, ¿no? Hay muchas soluciones que debería yo ir buscando. Ahora, ¿qué más? Resistencia adecuada en ambas direcciones principales, ¿no? Y este es justamente uno de los puntos que nosotros deberíamos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí si ustedes se percatan, normalmente o tradicionalmente las edificaciones o los terrenos peruanos son de estas características, ¿no? Por esta zona, por el lado izquierdo tenemos un límite de propiedad, por el lado derecho tenemos un límite de propiedad de otro tercero y por la parte superior tenemos otro límite de propiedad de un tercero. Y solamente esto es la parte de la calle. Ahora, naturalmente la mayoría de configuraciones arquitectónicas te suelen colocar o quieren que las columnas sean lo más alargados posibles, ¿no? Lo más alargado posible. ¿Por qué? Con la finalidad de ocultar esas columnas dentro de los muros, ¿no? Que es lo que a ellos les agrada personalmente a la arquitectura. Y se ve muy bueno, se ve muy bonito en realidad cuando ya se llega a construir. Pero cuando yo evalúo, ¿qué pasaría? Que en una dirección, digamos, en esta configuración algo sencilla, solamente en la dirección Y vamos a tener una rigidez muy grande. Y está bien que sea rígido, pero en la dirección X prácticamente no voy a tener la rigidez suficiente ni siquiera para poder cumplir con las derivas. Y eso es un problema, es un caos. Entonces, mira, lo que ideal quizás es tratar de compatibilizar, ¿no? Tratar de buscar esa armonía que existe tanto entre la estructura, en la arquitectura, ¿no? Y darle la rigidez en ambas direcciones. Aquí yo personalmente, pues, quizás no lo plantearía de esa forma, sino tratar de ubicar algunos elementos. Quizás aquí puedo colocar un muro, por aquí podría colocar otro muro, por aquí puedo colocar otro muro con la finalidad de también tener rígido en esa dirección, porque en una sola, si yo le doy problema, el sismo no te va a venir, pues no te va a atacar a lo más débil, siempre te va a atacar a lo más, perdón, no te va a atacar a lo más fuerte, sino te va a atacar a lo más débil, y eso puede ser problema, que justamente por ello puede fallar tu edificación. Entonces, mira, ya tenemos aquí esas consideraciones. ¿Qué más, ingeniero, no? Continuidad estructural. Mira, ¿qué pasaría, no? Esto es otro de los problemas también, y es debido, ¿no? El primer nivel quieren todo totalmente que sea en este caso estacionamiento. Ahora, en el segundo nivel no voy a hacer nacer pues una columna por aquí, ¿no? No estaría cumpliendo con continuidad, ni siquiera, ¿no? Aquí cómo se transfiere la carga, por Wi-Fi, Bluetooth o infrarrojo, ¿no? Como dicen algo antiguo. Entonces hay que ver también de qué forma, ¿no? La transferencia de carga. Acerca de la ductilidad, también la ductilidad, ¿qué tiene que ver, ingeniero? La ductilidad en realidad tiene que ver mucho en una y es lo más importante dentro de una estructura. ¿Por qué? La ductilidad también es entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico o también lo que puede presentar. Luego de ello también nos habla acerca de la deformación lateral limitada. ¿Cómo así la deformación lateral? Yo a mí no me gustaría vivir en una edificación de 10 niveles, pues, donde después de una eventualidad sísmica siempre como un péndulo se esté desplazando. Yo creo que al menos nadie va a querer ello, ¿no? ¿Qué más, ingeniero? Deformaciones laterales limitadas. Ahora lo que nos habla es inclusión de líneas sucesivas en la resistencia. Mira, y ese es un apartado muy bonito, ¿no? Que deberíamos aclararlo también. Regresamos al mismo ejemplo. Las edificaciones típicas son de esta forma. El límite de propiedad en esta zona, límite de propiedad límite de propiedad en esta zona. Ahora lo que me indica aquí es que yo tengo que incluir líneas sucesivas. Mira, si yo solamente agrego un muro, en este caso, y este muro quizás sea lo suficientemente rígido para cumplir con todas las derivas en esa dirección. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si falla este muro? ¿La edificación seguiría siendo rígida, seguiría cumpliendo con los requerimientos normativos? No, ¿cierto? Entonces, en este caso, la norma también nos da indicaciones para poder diseñar cuando tengo elementos con redundancia sísmica. Pero lo ideal, una de las recomendaciones, ¿por qué no ese muro? Dividirlo en varios muritos de una distancia menor y cada ciertos espaciamientos. Entonces, cuando falle este muro, yo voy a tener la oportunidad de solucionarlo porque los otros dos muros van a estar trabajando. Y justo yo vamos hablando acerca de redundancia estructural. Luego, ingeniero, ¿qué más? Consideraciones de las condiciones locales, ¿no? Y por último, y lo más importante que tenemos dentro de ese apartado, es las buenas prácticas constructivas, una supervisión estructural rigurosa. Yo puedo diseñar de la mejor forma, ¿ya? Yo puedo en realidad diseñar de la mejor forma, pero ¿qué pasa si durante el proceso constructivo no comprenden ello, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de losas aligeradas, ya, cuando hablamos de losas aligeradas, y aquí les voy a colocar una imagen.
¿ya? Lo ideal, quizás, al menos una buena recomendación, yo podría decir que es esto, ¿no? Hay muy buenas recomendaciones, pero así también hay malas recomendaciones, ¿no? Lo ideal quizás hubiera sido así de esta forma, ¿no? Pero mira, aquí es más, vamos a abrir este documento, ¿ya? Este plano me pareció aquí, mira. Aquí, por ejemplo, nuevo techo, losa aligerada, ok, muy bien, ¿no? Y ya hablando de cerca de configuraciones estructurales, mira, tenemos varias imágenes, ya, vamos a pensar que está bien. Entonces, si yo me percato aquí, por ejemplo, a ver, voy a hacer esa imagen, y agrandarlo mucho más. Mira, aquí en ese apartado me parece muy bien que le hayan propuesto esa solución. ¿Qué solución, ingeniero? No lo veo. Bueno, una solución muy sencilla, ¿no? Han quitado, aquí debería, en ese caso, lo que debería ser el hexagonal y han roto esa bloqueta, ¿no? Esto sería lo ideal. Eso sería la forma como uno debería trabajar. Pero, ¿qué ocurre? Mira, fíjense, lo colocan por esas viguetas. Pero ahora yo les pregunto, a nivel de techo, en este caso, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene? Mira, lo que a mí no me conviene, pues que en este caso mi edificación presente fallos. Aquí, mira, imagínense por la viga, imagínense por la vigueta. Aquí son, no son ni siquiera errores de así algo que se puede pasar, son fenomenales, ¿no? Esto de aquí nosotros nunca debemos evitar. Aquí lo mejor quizás hubiera sido retirar esta bloqueta, hacer correr unos aceritos así de esta forma, como una especie de malla para colocar ese acero, ¿no? Eso sería lo mejor. Pero bueno, no han buscado, sino siempre, y la mayoría de construcciones hasta el día de hoy lo hacen hacer en ese punto. ¿Por qué? Afecta en realidad el diagrama de aumento flector y eso puede ser un problema. Ingeniero, las cajas octogonales buscan que los desvíen en los anillos. Sí, es muy buena esa recomendación que da Hensel. También, por ejemplo, aquí, ¿qué errores más podemos ver? A ver, chicos, ¿qué errores más podemos ver? Le voy a dar 2 minutos y agradecería si ustedes lo pudieran marcar y ya en base a ello podemos discutir lo siguiente. Ahí les muevo para que lo puedan apreciar mucho mejor. Un maestro que trabajó en mi casa hizo cortes solamente a ladrillo de techo sin afectar a la vigueta. Está bien, está muy bien. La vigueta no se debe afectar por nada del mundo, Jesús. La vigueta es justamente el elemento estructural. Es más, yo te pregunto, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, te haces ahora mismo una cirugía y te quitas una parte de tu fémur, ¿no? O no sé, de tu brazo, por ejemplo, te quitas una parte del hueso. Ese brazo va a seguir trabajando de la misma forma o no va a trabajar. Ya no va a trabajar, ¿no? Porque tú prácticamente lo que has hecho es quitar, retirarlo. ¿Sí me captas la idea? Bueno, entonces, aquí por ejemplo, vemos, ¿no? Los montantes están mal, lo están ubicando, pues sí, muy bien, mira. Y así hay errores, ¿no? Yo puedo hacer un procedimiento, puedo seguir los procedimientos generales de estructuración, de predimensionamiento, pero si no aprendo a reconocer esos errores, también es erróneo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es lo más correcto? ¿Por dónde van las montañas? Las montañas, pues es lo ideal quizás pasar por aquí, crear una falsa columna, ¿no? Entonces, por esa falsa columna o por los ductos. Generalmente, al día de hoy, cuando nosotros trabajamos proyectos, desde la arquitectura ya vemos por dónde se debería hacer pasar las montantes. Y lo general, lo que siempre se trata de buscar son ductos. Ingeniero, yo también por ahí veo algunos errores adicionales de Robinson. Los aceros de temperatura tienen que ir encima de las tuberías, ¿ya? Pero bueno, mira, muy aparte de ello, ¿qué te parece esto? Mira, fíjense. El acero de temperatura está pegado al ladrillo. Y esto es también algo erróneo, ¿no? eh, Está sobre el ladrillo, muy buena, Feldán, ¿no? Y eso también debemos evitar, ¿no? Entonces aquí esta imagen nos puede enseñar un montón de cosas, ¿no? Un montón, y es ojo, es una losa que está construida, no es que no van a construir, ya está construida, pero presenta fallas en la configuración estructural, en el armado y todo ello, ¿no? Entonces, mira, por ahí Van Hansel indicando algunas ideas. El acero de temperatura no tiene dado de concreto. Sí, se debería colocar un dado, no solo de concreto, también trabajando data de concreto puede ser a un largo plazo un problema, ¿no? Es como que tú estarías parcheando esa zona con un concreto de baja calidad, al menos que ese dado ustedes hayan utilizado un material que debe ser. El acero de las columnas es muy corto para proseguir con la construcción. Hay aquí una columna, ¿no? Buen ojo, ¿no? Tuberías de desagüe que cortan las viguetas, sí, por ello es que si aquí yo tengo un servicio higiénico, al menos en esta zona yo hubiera propuesto quizás una sobrelosa o todo es una losa maciza, entonces hay soluciones que uno debe ir viendo desde la etapa de estructuración. ¿Y cómo aprendo, ingeniero? La mejor forma de aprender es con el proceso constructivo, visualizando imágenes, revisando literaturas, etc. Bueno, chicos, hemos hablado básicamente de algunos conceptos de criterio de estructuración, qué sistema estructural se puede emplear y qué sistema estructural no se puede emplear, ¿no? Entonces, ya habiendo visto cada uno de esos conceptos,
Yo les invito para las próximas sesiones. Recuerden que hay 4 sesiones todavía aún. Las sesiones son cortas, son de 1 hora nada más, en la cual vamos a estar hablando de algunos conceptos adicionales. Nuevamente agradecer a las 146 personas que se han conectado, ¿no? Hemos superado las expectativas y espero que en los próximos cursos si llegamos a superar los 146, ya 200, 300, ¿no? Cosa que también ya se ha dado dentro de ese curso. Este curso que ahora, bueno, se está dando aquí, esa pequeña clase en realidad es parte de un curso completo con una duración aproximadamente de 21 horas, ¿no? Entonces, en función de ello, ahí se puede ver mucho más temas, casos adicionales y que les va a ayudar un montón en realidad en la vida profesional. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en una siguiente masterclass. Cuídense y buenas noches. Yo me paso con ello a retirar. Igual forma, no se retiren, quédense. Hay beneficios para cada uno de ustedes y justamente dentro de un momento ya les va a dar toda esa información. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Excelente clase, ingeniero, como siempre. Bien, muchachos, lo que había comentado el ingeniero, esta es una de las 5 clases que vamos a brindar como un mini curso que estamos brindando para nuestro curso completo de estructuración y predimensionamiento y análisis sísmico de edificaciones como tal. ¿Sí? Entonces, para los participantes que están en sala y les interesa este curso completo, estamos iniciando el 1 de marzo, ¿correcto? Y está a cargo del ingeniero Abel. Si les ha gustado la dinámica, la metodología del ingeniero, cómo enseña, por favor, coméntame en el chat qué te pareció la clase del ingeniero Abel el día de hoy. Gracias, dice por acá Katia. Pedro me dice buenas noches, gracias. A ver, coméntame en el chat. El día de hoy, muchachos, a las 138 personas, a ver, esto, antes que se salga, van a haber sorteo de medias becas para, creo que son 15 cupos. 15 cupos. Muy espectacular, me dice, perfecto, excelente. Me interesa demasiado, dice por acá. Excelente, muchachos. Entonces, solo quédense la explicación y les vamos a brindar 15 medias becas. Yo creo que varios van a poder adquirir estas 15 medias becas el día de hoy. ¿Correcto? Listo. Además, van a haber regalos. Van a haber regalos para las personas que se queden hasta el final. ¿Ya? Van a haber regalos. Entonces, coméntame, ¿qué te pareció la clase del ingeniero el día de hoy, por favor, en el chat? A ver, me dice por acá, muy espectacular, gracias, Jonathan. José me dice, me interesa demasiado, me agradó mucho, gracias. Dice, excelente clase, gracias, aprendí más que en la universidad. Wow, Jesús, gracias a ti por tu comentario. Claro, claro, magnífica, muy didáctico, excelente. Recuerden, muchachos, ustedes, como en esta clase todavía faltan 4 clases más, solo quédense en los grupos. Son 4 clases más gratuitas que les vamos a brindar, ¿ya? Pero si tú quieres tomar acción, quieres profundizar mucho más de esas 4 clases, tenemos un curso completo. Un curso completo que estamos iniciando este 1 de marzo. ¿Ya? Creo que sí. Todos van a tener acceso a esas 4 clases adicionales, donde el ingeniero les va a seguir enseñando. ¿Listo? Bien, les explico un poco sobre el curso completo. ¿Ya? El curso completo son de 21 horas. Es mucho más largo, mucho más extenso. Hay mucho más oportunidad para hacer consultas y van a pertenecer a un grupo donde van a poder interactuar con sus compañeros. Bien, les explico un poco lo que van a aprender. ¿Ya? Les explico un poco lo que van a aprender. Primero, son 8 módulos, ¿listo? Van a aprender uno, la introducción de los proyectos estructurales, vamos a hablar sobre los elementos verticales, lo que son las columnas, los muros, todo en concreto armado. También lo que es elementos horizontales con respecto a las losas, a las vigas. Y claro, vamos a hacer una introducción al manejo del software ETAX. ¿Quiénes acá, por favor, manejan ETAX o tienen un conocimiento base o todavía están comenzando? Me pueden comentar en el chat, ¿ah? ¿A quiénes les gustaría manejar al 100% de tags? A ver, muy buena clase, me dice por acá. Gracias, gracias. Conocimiento base. Excelente. ¿Quiénes más tienen conocimiento, muchachos? A ver, en el chat me pueden comentar. También vamos a aprender sobre el análisis sísmico en tags. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las irregularidades en las estructuras y vamos a hacer un desarrollo integral, un proyecto real, muchachos, para que ustedes puedan aprender. Dicen por acá, yo algo básico, me dicen, ya. Me lo perdí la intro un poco, tengo el conocimiento, recién comenzado, claro. ¿Y a quiénes les gustaría poder manejar el software? Quizás a un 80 o 90%. En el chat comenta.
que ya quieren aprender, quieren salir al campo, coméntame en el chat. Al 100 me dicen por acá. Yo por acá para buscar trabajo, claro. Bien, el día de hoy, como les decía, tenemos nuestro curso completo de estructuración, predimensionamiento y análisis sísmico de edificaciones con ETAX. ¿Ya? Me dice por acá, no tengo conocimiento, pero me encantaría llevar el tema del software. Claro que sí. Ojo, el software le va a acelerar todo, todo, todo con respecto al cálculo, ¿no? Me dicen por acá, yo quiero aprender. Miren, y eso es cierto, muchachos. A ver, yo creo que acá los que han salido de la universidad o están en la universidad, claro que siempre hay excepciones, pero en la universidad su objetivo es enseñarte la teoría, muchachos. ¿Ya? Entonces te van a enseñar el cálculo manual, que es importante. Claro que sí, no te digo que no, pero cuando tú sales al campo laboral, necesitas manejar software. Ya tienes la parte teórica, la parte básicamente de toda la carrera de ingeniería civil. Pero si quieres aplicar, necesitas porque no vas a estar calculando manual, ¿no? Te demora siglos. Entonces acá Jesús nos comenta, no solamente cálculo manual, quiero aprender exacto. Son pocas las universidades que realmente te llevan al manejo de software, ya son muy pocas, muy pocas. La mayoría es teórico, ¿no? Y es válido, bueno, está bien, te enseñaron eso, pero tú tienes que buscártela para aprender la parte práctica en manejo de software. Ah, ahí está, no aprendí todo, solo enseñé lo básico, claro, dicen por acá. Ya, listo. Bien, muchachos, entonces, el día de hoy, para las personas que están acabando la carrera, han acabado, han egresado quizás, o están en los últimos ciclos, para esas personas es este curso, ¿correcto? Inge, estoy en primer ciclo, para mí no te lo recomiendo, tienes que tener conocimientos básicos. En eso sí somos muy sinceros, ¿listo? Bien, ¿qué es lo que vas a obtener? Primero,